Hola amigos de La Mula y Útero, estamos en esta oportunidad, soy Laura Grados, estamos con Urpi Torrado, ella es gerente general o CEO de la encuestadora Datum Internacional, que es una de las mejores encuestadoras, de las más importantes en el país. Y bueno, hace pocos días y hoy también ha empezado, bueno, en realidad se ha presentado una serie de encuestas sobre coyuntura, sobre todo la candidatura o las candidaturas a la presidencia. Vamos a empezar con el tema que está ahorita, que es mucho más urgente, ¿no? Lo que ha pasado con el presidente Martín Vizcarra. Ayer El Comercio, Panorama y Cuarto Poder han presentado sendos informes que involucran o con el testimonio de un colaborador o un aspirante colaborador eficaz que asegura que el presidente de la República recibió o solicitó una coima de 1 millón de soles para adjudicar una obra a Obrainsa, ¿no? Entonces, ayer el presidente se ha presentado en el programa Panorama para defenderse. La defensa ha sido, por lo que vemos en las redes, bastante sólida. Bueno, no ha sido tan estrepitosa la entrevista. Y actualmente, después, la última encuesta de Datum indica que el presidente de la República tiene un 60% de popularidad, a pesar de las cifras del COVID en nuestro país, que estamos en el tercer puesto de más muertes, estamos punteros en contagios, bueno, estamos en la punta casi de contagios. Entonces, bueno, todo indica que el intento de vacancia al presidente le ha dado un respiro a esto. Y teniendo en cuenta eso, Urpi, esta nueva denuncia puede, eh, puede significar una baja en la popularidad tan alta de Vizcarra. Buenos días, Laura. Efectivamente, creo que hay que resaltar que esta encuesta se realizó antes de las denuncias que hemos visto todos ayer y de la entrevista del presidente. Eh, yo creería que, digamos, es muy probable que baje la popularidad. Sin embargo, eso es algo que hay que medir, ¿no? Hay que hacer una nueva encuesta, hay que ver cómo se desarrolla. Es más, te diría que este es un proceso en que se está, digamos, que está moviéndose la opinión de la gente. O sea, no es incluso, o sea, no saldría yo y hacer a preguntar si la gente le cree o no al presidente, sino esperar a Sí. 2 o 3 días a que pueda quedar un poco más sentada la noticia, que la gente se pueda informar, ¿no? Porque hay un proceso en el cual se va conformando la opinión pública, ¿no? Entonces, hay que esperar unos días para medir y ver qué pasa. Claro. Lo cierto es que, o sea, si bien el presidente tenía esta popularidad tan alta, la gente sí estaba reconociendo que, digamos, ciertas ineficacias en el gobierno por el manejo de la pandemia. Eh, También hay un alto porcentaje de gente que reconoce que en este gobierno bueno, esto es lo que ve la gente, que hay corrupción, que incluso que el porcentaje más alto de gente que cree que el nivel de corrupción de este gobierno es igual que gobiernos anteriores, ¿no? O sea, es que tenemos, y lo digo siempre, ¿no? O sea, tenemos este país, estos ciudadanos que ya se sienten decepcionados de la clase política, se sienten decepcionados de sus líderes en general. Entonces ya eh, es difícil cuantificar más, menos, sino que simplemente ven corrupción y dicen, bueno, esto es lo mismo de siempre, es lo que ya lo hemos vivido. Y claro, de repente la posición de la población sería diferente si estuviéramos, o sea, si el gobierno estuviera iniciando, pero este es un gobierno que está terminando. Entonces ya Claro. de cara a la población es, bueno, ya lleguemos a abril del próximo año porque lo que viene es una... Claro. Urbi, qué factores hacen que Vizcarra o facilitan que Vizcarra tenga ese 60% de aprobación? Y si esto puede ser, o sea, si son factores, digamos, que sean sólidos, ¿no? Para que no sea tan catapultoso o tan estrepitoso una eventual caída, ¿no? Cuando se forme la opinión pública con respecto a estas denuncias recientes. Mira, lo que nosotros veníamos registrando en las encuestas era una caída mes a mes de la popularidad, y más bien en el último mes se estabilizó, se paralizó, y creemos que es muy probable que esa parálisis se deba a la confrontación con el Congreso, ¿no? O sea, en la confrontación, siempre el presidente ha salido favorecido,
y a la muy mala imagen que tiene el Congreso. Es decir, cuando nosotros hemos preguntado si, o sea, no solamente la popularidad del Congreso, que es la que tú estás proyectando en este momento, que vemos una caída también, ¿no? De 34 a 27%, o sea, la popularidad es muy baja, pero también cuando hemos preguntado por algunas propuestas o iniciativas legislativas, más allá del beneficio que pueda tener para la población, lo que la población ve es que ¿no? Estas iniciativas son presentadas por intereses políticos, intereses personales de los congresistas, más allá de buscar beneficiar a la población. Entonces, claro, eh, eh, cuando se confrontan dos poderes del Estado o se confronta el Congreso con el presidente, dado que el presidente es el que tendría la imagen más fuerte, pues sale beneficiado, sale Claro. favorecido de esta confrontación, y además que, digamos, en el tiempo que viene siendo presidente ha demostrado hacerlo bastante bien, o sea, ha sabido confrontar, doblegarse e incluso hasta cerrar un Congreso. Entonces eso lo favorece y por eso es que la caída cae. Sin embargo, eso no es sólido porque, claro, cuando vemos, como te decía, vemos otras preguntas, por ejemplo, la pregunta de corrupción, ¿no? O sea, 41% cree que el nivel de corrupción es el mismo que gobiernos anteriores, 17% cree que por encima, eso suma 58%. ¿Eso qué quiere decir? Que más de la mitad del país cree que hay corrupción en este gobierno, y la lucha contra la corrupción es el principal caballo de batalla de este gobierno desde que se inició. Entonces, si el principal tema, digamos, el tema central de este gobierno no tiene credibilidad, la gente cree que igual hay corrupción, entonces, claro, vemos que no es sólido, ¿no? Vemos que más bien este apoyo es circunstancial frente a una coyuntura de ya lleguemos a las elecciones de abril, pero no es un apoyo, digamos, es un apoyo que se viene perdiendo. Claro. Hay muchos de los indicadores, o sea, en transparencia de la información también el gobierno, la gente cree que el gobierno está Y haciendo... cabe, Urpi, la gente que cree que que en este gobierno hay corrupción que casi llega al 60%, puede ser incluso que esté, o sea, está incluida en la gente que aprueba la gestión de Vizcarra, ahí puede ver Sí, esa sí, dicotomía. por supuesto, por supuesto. Por Ujú. eso te decía, o sea, sí, hay un porcentaje de gente que a pesar de que aprueba la gestión de Vizcarra en el sentido bueno, debe quedarse en el cargo, es más o menos lo que te está diciendo la población. Claro. Y ser Eh, investigado en julio del 2021. Así es, así es. Ujú. Cuando hemos preguntado, más bien la gente se inclina a que sí debe ser investigado, ¿no? O sea, no Claro. es que, porque la gente, o sea, eso sí, no quiere impunidad, Ujú. pero probablemente, ¿no? Hemos preguntado, es Pero más. tampoco quiere jugar en pared con el Congreso, que de hecho, si vemos en la curva, Patricio, ¿nos puedes mostrar la curva del Congreso de desaprobación? Llega al 59% versus el 27% de aprobación, y es casi una X lo que se forma en el Congreso, ¿no? Después del intento de vacancia, el resultado fue lo contrario, ¿no? Todo lo contrario a Vizcarra. Sí, sí, porque la gente siente que lo que se está al final es, de alguna manera, esta confrontación, la gente siente que no beneficia al país. Es más, Ujú. hemos preguntado si la gente cree que la relación del gobierno con el Congreso va a ser Sí. de confrontación o de diálogo, y la gente ve confrontación, y de alguna manera el Perú o gran parte de la población apoyó el, la disolución del Congreso, justamente pensando en que este nuevo Congreso ayudaría al diálogo, que habría más, un trabajo más, digamos, de cara a 2021 y a una salida, digamos, en aras de la gobernabilidad, y eso no es lo que la gente está viendo. Entonces por eso es que califica tan mal al Congreso y le da este apoyo de alguna Sí. manera. Y de hecho eso se explica porque cuando UPP, el partido de Antauro Humala y de José Vega, empezaron después de las denuncias que salieron ayer en El Comercio, en Panorama y en Cuarto Poder, querían, presentaron una moción nuevamente de vacancia al presidente Vizcarra, y los partidos de Acción Popular, de Alianza para el Progreso, llamaron a la calma, ¿no? O sea, dijeron, ok, vamos a ser racionales y no sé qué, porque esto explica o sea, digamos que las encuestas explican la reacción de los partidos
porque saben que si se van a la confrontación, el resultado va a ser lo contrario, ¿no? El resultado va a ser contrario para ellos, digamos. Y estamos a puertas de una elección, ¿no? No conviene ir a la elección con un Congreso, con tus partidarios tan mal visto por la población, digamos. Efectivamente, es más, como te decía, no hemos medido estos últimos hechos, pero ya respecto al anterior proceso de vacancia, preguntamos a la población cuál era su posición y 44% de la gente decía el presidente Vizcarra podría haber cometido un delito que merece ser investigado, que merece una investigación fiscal, ¿no? Como te decía, la gente no quiere impunidad, pero la gente quiere gobernabilidad, quiere que se piense en el Perú. O sea, en este momento la población la está pasando súper mal, o sea, la crisis económica está, o sea, a pesar de una posible recuperación, porque vemos que se ha recuperado un poco el ingreso, igual o sea, hay un tercio del país que no ha podido regresar a laborar, por ejemplo. Entonces, eso genera un ambiente complicado en términos económicos, en términos de salud también, o sea, a pesar de que hay mucho menos contagios y muertes, sigue siendo una preocupación. El peruano teme ser contagiado. Entonces, frente a ese contexto, digamos, un nuevo proceso de vacancia afecta mucho a las expectativas que tiene la población con respecto al desempeño del Congreso, con el desempeño de los líderes políticos y de lo que pueda pasar de cara a las elecciones. Ahora, es bien complicado que la agenda de los partidos políticos esté anclada en el proceso electoral, ¿no? Y se esté pensando más en cómo puede afectar la votación en abril del próximo año que La gobernabilidad, digamos. la gobernabilidad, así es. Y ahora, y pasando al tema mucho más local, Jorge Muñoz tiene, por primera vez observo el cuadro, Patricio, si podemos observarlo juntos en pantalla, es la primera vez que la desaprobación de Jorge Muñoz supera a la aprobación en 47% versus el 36%. En julio, agosto de este año estaban casi a la par, ¿no? Pero ya se ha disparado la desaprobación contra el alcalde de Lima. ¿Por qué? ¿Es por la inactividad del alcalde? ¿Porque no hay alcalde? ¿Por qué razones podrían haber dado por Efectivamente, resultado esto? la popularidad ha venido variando, pero sí, hay una caída muy importante este mes que sí merece atención por parte del alcalde, porque sí, la gente lo están sintiendo bastante ajeno a la coyuntura que se está viviendo y a la problemática, ¿no? O sea, más allá de cuestionar o no qué es lo que está haciendo, la gente no lo ve en su día a día, en las situaciones que tiene que confrontar en este momento producto de la pandemia. Jorge Muñoz en medios, aparece en medios, pero no tiene el mismo brillo que Martín Vizcarra o que incluso que George Forsyth, ¿no? Que es un alcalde distrital, pero que ha tenido una exposición bastante continua, incluso exagerada bueno, en palabras mías, en medios de comunicación, ¿no? De todo tipo, ¿no? Y entretenimiento incluido. Claro, en algún momento ¿Ha el sido pandemia, apagado Jorge Muñoz por estas dos personajes? en algún momento, por ejemplo, sí tuvo fuerza la presencia de Jorge Muñoz cuando presentó, por ejemplo, la habilitación de Hacho, de la plaza de Hacho para camas COVID, ¿no? O sea, se involucró de alguna manera en la pandemia, ¿no? Y es más, ahí ves un pico en la popularidad, ha tenido, incluso, por ejemplo, en algún momento con el tema de los peajes, de alguna manera generó expectativas en la población, pero luego todo eso se ha desinflado bastante y la gente no ha sentido, por lo menos en estos últimos 2 meses, esta presencia que se necesita en la coyuntura y creo que además afecta todo el aumento que ha habido de delincuencia, a pesar de que es discutible o no cuánto corresponde a la municipalidad, cuánto al Ministerio del Interior, Sí. ¿no? Pero más allá de eso, son problemas de la ciudad, ¿no? Que no están siendo resueltos y que la gente al final lo que dice, bueno, el alcalde de la ciudad tiene que resolverlo, ¿no? Entonces, en temas de seguridad ciudadana se ha visto un crecimiento importante, en temas de comercio ambulatorio también. Entonces, claro, no lo están viendo al alcalde actuar en los temas que son como de urgencia a nivel ya ciudad. Claro, y sobre todo el transporte, o sea, hay gente que todavía está subida al transporte y va parado en plena pandemia, ¿no? O sea, se puede ver en las principales avenidas en hora punta
los micros de transporte público atiborrados de gente, ¿no? Bueno, no tan atiborrados como antes, pero sí con gente parada todavía, ¿no? No respetando la distancia y exponiéndose. Incluso largas Ahora, colas, ¿no? Porque no se han activado de repente más unidades de transporte, entonces largas colas para claro. el metropolitano. Entonces, claro, por eso te digo, no se está viendo al alcalde en acción y no se está viendo resultados. Claro, y ahora pasemos al tema que es más, el más interesante, el más rico sobre todo para evaluar lo que va a pasar el próximo año, ¿no? Que estamos todos a la expectativa, ya se va Vizcarra, nos vamos todos y bueno, y entran nuevas caras, ¿no? Y a mí lo que más me ha sorprendido es el conocimiento, cuando en la primera parte, Patricia, si podemos verlo, en conocimiento de posibles candidatos, George Forsyth nuevamente lidera esas encuestas también. O sea, el 57% conoce al candidato y lo conoce, y no solamente lo conoce, sino que en los sectores socioeconómicos A, B, C y D está parejito, ¿no? Está en 21%, 24%, 21% de conocimiento a su candidato. Perdón, estoy hablando de intención de voto, pero intención de voto, ¿no? ¿Qué tiene que ver con el conocimiento del candidato? Bajamos de intención de voto, ya. George Forsyth está con 20% de intención de voto y está parejito en los tres sectores, ¿no? A, B, C y D, E. ¿Qué es lo que pasa con George Forsyth? Y esto se conecta con que la gente tiene una expectativa de que el gobierno próximo va a ser de centro, ¿no? Bueno, la mayoría no sabe, pero la segunda minoría, digamos, piensa que va a ser de centro. ¿Qué, qué es Forsyth en las encuestas? ¿Ya se veía venir? ¿Es el resultado de la exposición tan grande pues porque era futbolista? ¿Cuáles son los factores que ustedes han tenido en cuenta? Bueno, ya se veía venir porque ya en anteriores encuestas aparecía, viene buen tiempo apareciendo, si no es primero, segundo, ¿no? Estaba ahí en anteriores encuestas, estaba Salvador Escolar compitiendo con él muy, muy de cerca, estaban los dos. Al haber salido, Salvador se consolida George Forsyth primero. Esta es una lista y creo que o sea, ¿por qué no hacemos un comparativo con encuestas anteriores para decir si ha subido o bajado? Porque es una encuesta que tiene una lista de candidatos totalmente diferente y creemos que es una aproximación bastante buena a lo que podría ser la lista de candidatos para el 2020. Todavía falta la inscripción de alianzas, todavía falta el periodo de tachas cuando se inscriban las listas, pero ya el que los candidatos sean registrado un partido político, como lo establece ahora la nueva ley, hace que podamos tener mayor certeza, ¿no? Entonces, muchos de los nombres que se venían barajando hasta antes del 30 de septiembre han sido descartados y estos son los más probables, pero igual, como te digo, aquí puede haber cambios en la lista. Entonces ya vemos, sí, este primer lugar para George Forsyth, y como tú lo dijiste hace un rato, o sea, ha tenido mucha presencia mediática, a pesar de que está en un distrito más pequeño, o un distrito, digamos, un distrito de Lima, la exposición que ha tenido, el alcance que ha tenido sus acciones lo han hecho mucho más visible y más mediático para todos. Entonces, claro, Sí. vemos, hay diferencias en la intención de voto, como tú dices, por niveles está bastante parejo, al interior del país el centro está un poco más bajo que el resto, pero Sí. sí, y el sur, ¿no? También es más bajo, pero lo que vemos es aparentemente eh, un alcance mayor que solo su distrito o solo la ciudad de Lima, ¿no? Porque los candidatos que vienen de un distrito o que vienen de Lima, normalmente su área de acción y donde lo conocen es en su zona. Él, Claro. toda la presencia mediática que ha tenido con la victoria, ¿no? Con el tema de Gamarra, luego ahora con el manejo de la pandemia, le ha dado esa exposición que necesitaba para crecer en todo el país. En la intención y ahora, el hecho de que Salvador del Solar no se haya presentado, no tenga intención de presentarse siquiera, ni siquiera a congresista, creo, en el 2021, ¿ha ayudado esto a George Forsyth? ¿Los votos de Salvador se podrían decir que se han ido con él? Aparentemente, digo, aparentemente, porque no lo hemos evaluado de esa manera, pero aparentemente una parte del electorado ha migrado a Forsyth, pero hay otra parte que se ha ido para los demás candidatos e incluso hacia indecisos. A nivel de indecisos tenemos 43% de indecisos si sumamos
blanco, nulo y no sabe, suman Ujú. 43%, a estas alturas, o sea, 6 meses antes de la elección presidencial del 2016, los indecisos sumaban 21%. ¿Eso qué quiere decir? Que hemos un poco más que duplicado el número de Ujú. indecisos Wow. en esta etapa. ¿Y por qué tanto indeciso? Lo vimos en el cuadro de conocimientos, o sea, el conocimiento de los candidatos todavía es bajo, el voto Ujú. está muy disperso, vamos a tener más candidatos que en el 2016. ¿Y esto da espacio para un outsider? Un eventual, así. Bueno, no hay mucho espacio para outsiders porque ya la lista de candidatos está más o menos definida. Va a ser, y muchos de los candidatos que se están presentando ya han tenido, o sea, algún espacio político, ¿no? Ujú. O sea, no son tan nuevos Ujú. Excepto, creo que Jonasa Taucusi es un poco, digamos, que no se ha presentado nunca a una elección, creo, ¿no? O sea, pero creo que es la primera vez que el FREPAP, bueno, pero la segunda vez, es ¿no? el líder de su partido y ha estado siempre ahí, ¿no? O sea, no Ujú. es, Y él creo que tiene margen de crecimiento, teniendo en cuenta el porcentaje que sacaron los del FREPAP para ir al Congreso en estas últimas elecciones, porque acá aparece con 2%, pero yo el FREPAP sacó sí, más yo creo que porcentaje. este es un proceso electoral diferente y van a tener que, o sea, eh, no pensaría que la votación que sacaron para la elección del último Congreso, para ningún partido, ¿ah? Pueda Ujú. trasladar. O sea, es más, yo te diría que una de las conclusiones que yo saco de este resultado es que ningún partido, ningún candidato ha logrado fidelizar al electorado que tenía. Es decir, y podemos analizar uno por uno, ¿no? O sea, bueno, el caso de Keiko Fujimori es una situación diferente por todo el tema que se ha vivido, pero Ujú. digamos, del electorado que tuvo, tanto en el 2016 o 2011, el voto que 2016. tuvo en el 2011, el 2016 o incluso para el Congreso, esta es una votación menor. Verónica Claro. Mendoza, igual, o sea, respecto a lo que obtuvo en el 2016, no lo consolidó, no lo mantuvo y ahora está en 4%. Daniel Urresti no ha mantenido ni consolidado la votación que tuvo para la alcaldía de Lima, para ser electo en el Congreso, ¿no? O sea, Sí. ahí. ¿Qué Eh, pasó con Urresti? ¿Se quemó con el Congreso? El enfrentamiento con Vizcarra, incluso cuando decía me han engañado el voto, cuando cambiaba su voto y no era sólido en sus convicciones, en sus decisiones como congresista, ¿esto le ha pesado a Urresti? Definitivamente, ¿no? O sea, él ya venía cuestionado, ya era un candidato bastante polémico que generaba pasiones Ujú. y de alguna manera su actuación en el Congreso de alguna manera habría decepcionado a una parte de su electorado. O sea, hay que ver cómo lo reconquista, pero, o sea, lo que ves, y hemos nombrado varios, ¿no? O sea, y ahí sigue Julio Sí. Guzmán, misma historia, o sea, Uy, vamos Julio Guzmán. vamos, Acuña, misma historia. O sea, vamos viendo los candidatos, todos de alguna manera ya han tenido participación política, entonces no podemos hablar de outsiders. Y luego, Ujú. a pesar de que han tenido participación política, no han sabido, no han podido fidelizar a ese electorado que en algún momento depositó su confianza en ellos. Claro, claro. Wow. Y bueno, y de aquí, con lo que tú decías que había más del 40% de indecisos, se puede mover radicalmente, eso sí, se puede mover radicalmente la tabla de posiciones en intención de voto, ¿cierto? De aquí a, no sé, marzo del próximo año, o incluso diciembre, ¿no? Que es la fecha límite para tener las candidaturas ya definidas. Efectivamente, o sea, nosotros, nuestra siguiente encuesta es en diciembre, lo has dicho Ujú. bien, porque creemos que si hiciera yo una encuesta la próxima semana no va a variar tanto, irán variando, pero Ujú. hay que dar este espacio para que los candidatos de alguna manera tengan mayor presencia, digamos, estén en algunos medios, en entrevistas. Va a ser una campaña típica, o sea, los candidatos no van a poder salir a hacer mítines, o sea, trabajar como lo venían o como lo han hecho en el pasado. Entonces, Claro. van a estar en este momento, van a estar las alianzas, van a estar las planchas, ¿no? Entonces sí, o sea, se va a configurar mejor el escenario político en estas próximas semanas y creeríamos que en diciembre podríamos tener una nueva foto que nos dibuje mejor cómo se está moviendo. Podría moverse totalmente, podría no moverse nada, eso va a depender mucho de cómo actúen
los candidatos, pero creemos que ese es el tiempo para volver a medir. Y luego sí, a partir del próximo año, en enero, sí medir ya más seguido, porque ahí sí el voto va a ser Se mucho va más moviendo, ¿no? claro. A medida que se acerca el proceso electoral, varía con mayor rapidez. Claro, porque incluso lo que yo recuerdo de las encuestas previas, hasta un día antes varía el voto. Sí, sí, Ujú. sí, de hecho varía, o sea, hay un porcentaje de gente que incluso decide en la cola. Claro. Y una última pregunta que se me había quedado justo en la pregunta de Foresight, que nos concentramos más en Foresight. Me sorprendió mucho que la mayoría de personas piense que va a haber un gobierno de centro, que el próximo gobierno va a ser de centro. O sea, de hecho tenemos en este momento un gobierno de centro, una pandemia y una crisis económica que no se siente en los sectores A, B, C, pero hay mucha gente que ha pasado de la pobreza, hay mucha gente que se ha quedado desempleada. Y bueno, yo creo que la crisis se puede profundizar el próximo año, ¿no? O se puede sentir mucho más el próximo año. ¿Por qué la gente piensa que va a haber un gobierno de centro? Eso no me queda claro. Eh, sí, yo también, digamos, pensé que el gobierno actual de alguna manera podría haber desgastado un poco la imagen que podía tener esta posición de centro o de derecha, ¿no? Centro-derecha, porque es como de alguna manera está identificado el gobierno del PPK, ¿no? Entonces, Uh -huh. eso podría haber desgastado. Sin embargo, lo que estamos viendo es, hay un porcentaje importante de gente que no llega a identificar exactamente qué significa ser de centro o qué significa ser de izquierda, creo que eso es importante mencionarlo, pero sí de alguna manera eh, pareciera, y esto hay que seguirlo estudiando y verlo con más detalle, pero que esta crisis económica de alguna manera es muy fuerte y que hay un, digamos, porcentaje de la población que siente pues que un gobierno de derecha podría impulsar más el trabajo de la empresa privada y por lo tanto la generación de empleo. Uh -huh. Entonces, por eso es que nosotros la derecha nunca nos ha salido tan alto. Por eso te decía, a nosotros también nos llamó un poco la atención el resultado y por lo que veíamos y por haciendo algunas entrevistas en profundidad veíamos eso, ¿no? Que la preocupación económica ha pasado a ser central para, digamos, para el día a día de las personas, ¿no? Entonces hay esta expectativa de que un gobierno de centro o de centro derecha podría generar este impulso en todo lo que es la creación de empleo. Claro. Bueno, Urpi, no sé si quieres agregar algo más acerca de los resultados de la extensa encuesta que ya salió, bueno, ya tenemos el PDF completo, que es súper extenso, hay muchos temas, sobre todo en el tema, antes de que agregues algo, me había interesado por el tiempo de las personas que pasan, cuánta gente acude a reuniones por Zoom, cuánta gente está estudiando vía digital, eh, que está trabajando vía digital. Esto puede, o sea, el número o las encuestas sobre el acceso al tema digital tiene dos ramas, ¿no? ¿Cuánta gente está usando el Internet? ¿Cuánta gente está en casa? ¿Y cuánta gente está dejando de hacer cosas porque no tiene acceso, digamos, de manera continua a Internet, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes han visto en este momento y de cara al próximo año y en general al tema ya de decisiones de políticas públicas y qué se hace en estos casos, ¿no? Claro, o sea, lo que nosotros estamos viendo es un cambio en general de los hábitos de la Uh gente -huh. y se están rompiendo algunos mitos, ¿no? Porque hay, de alguna manera, eh, se parte pensando de que digital es solo para algunos y no es para todos. Lo primero es que en realidad digital está bastante presente y bastante más presente de lo que muchos pueden creer. Y creo que es importante porque justamente creo que, o sea, una parte de la campaña electoral, hace un rato hablábamos, se va a mover online, en redes sociales, ¿no? Ahora, todavía en ese proceso de digitalización, pues, o sea, hay un tema de infraestructura que tiene que mejorar por un tema de rapidez, ¿no? O sea, hay limitaciones por ejemplo, la educación virtual o para el teletrabajo. O sea, el porcentaje de gente que trabaja a distancia desde su casa
es pequeño, o sea, es alrededor del 14% de la población. Entonces, pero sí se están desarrollando muchas actividades, o sea, sí hay conexión a internet, sí hay reuniones por Zoom, sí la gente está estudiando cosas bueno, este estudio está dirigido a personas mayores de edad, ¿no? Pero sí hay niños estudiando con las limitaciones que te mencionaba, y sí hay adultos que han aprovechado la pandemia para estudiar cosas nuevas, para desarrollar nuevas habilidades. Por lo tanto, eh, creemos que hay nuevas conductas y nuevos comportamientos que van a cambiar un poco la forma de cómo podemos conectar con la población, con el electorado, o sea, que no deben dejarse de lado. Eso creo que es la reflexión más importante de ese bloque. Bueno, y lo otro es que hay, en el caso de la situación laboral, hay un 33% que sigue sin poder trabajar, ¿no? Así es. Que ha disminuido, ¿no? Con respecto a julio y junio, ha disminuido en septiembre y octubre, por lo que Sí, estoy viendo. Patrick, si sí, o podemos sea, ir a la llegó página al 30. 50% la gente que no había podido trabajar, Sí, y y, y ahora, ahora y ahora hay un está el 33%, 33%. Ajá, efectivamente, ¿no? Pero aún así, o sea, ¿qué pasa? Que mucha gente ha tenido que desarrollar emprendimientos. Bueno, justo estamos realizando un estudio para profundizar este tema respecto al emprendimiento, porque hay gente que, o sea, frente al no trabajo, al no tener ingresos, ha tenido que desarrollar nuevas formas de generar ingresos. Una es el emprendimiento, una ha sido emprendimientos, algunos formales, y una cuarta parte de estos nuevos emprendimientos son informales o se declaran informales, ¿no? claro. Habría que ver, probablemente ese porcentaje sea mayor, ¿no? Entonces, sí hay un contexto complicado. Las formas de financiamiento de los hogares cada vez se van ajustando, ¿no? Porque ya el que se endeudó al inicio de la pandemia y se volvió a endeudar, o sea, llega un momento que no te puedes seguir endeudando. El que retiró el dinero del AFP ya lo retiró, ya no puede hacer un segundo retiro de la AFP, Claro. no puede hacer un segundo uso de la CTS, ¿no? Entonces sí, se complica mucho, mucho la forma de financiar. Entonces, digamos que la parte más complicada, económica de la pandemia, todavía los hogares, o sea, no, o sea, todavía hay dificultades que van a seguir sintiendo en estos meses, ¿no? Hay que ver la campaña navideña, cómo va a ser, por ejemplo, ¿no? Perdón. Y lo que sí hemos visto es que hay una recuperación del ingreso. De febrero a junio hubo una caída importante de 1.700 a 1.200 soles, y ahora hay Sí, 1698 está en septiembre-octubre. hay una recuperación en el ingreso, ¿no? Y eso tiene que ver porque me parece que en algunas empresas se recortó el sueldo en pandemia, ¿no? En cuarentena, perdón, se le recortó el sueldo y acordado con los trabajadores, bueno, y se ha reintegrado nuevamente eso, Exactamente. ¿no? En algunos casos hubo recortes de sueldos, en otros casos hubo gente que se quedó sin ingresos porque se quedó sin trabajar o estuvo en suspensión perfecta de labores. Entonces, Claro, ya por eso te digo, hay una recuperación del ingreso, pero atrás lo que hay es deuda, y claro. ya no hay ahorros. Entonces, es una situación bien complicada que vamos a ver cómo les afecta a las familias en las próximas semanas, y como te decía, de cara al cierre de año. Sí. Listo, Urpi. La conclusión para los candidatos al 2021, esto va a ser de redes sociales y de tele, ¿no? Es la campaña más atípica que hemos vivido en el Perú, ¿no? Bueno, Urpi, muchísimas gracias. No sé si tienes algo más que agregar, algo que quieras contarnos. Sí, yo creo que hay que decir que es una campaña típica, pero que requiere de una estrategia, ¿no? Porque Uh-huh. no todo es redes sociales, o sea, las redes sociales van a ser muy importantes, pero no todo es redes sociales. Uh-huh. La televisión es importante, pero en las zonas rurales más importante es la radio. Entonces hay que hacer una estrategia combinada, y tiene que ser eso, una estrategia más que disparar a todos lados y a A ver ver si qué pesca. llega, ¿no? Sí. Bueno, listo. Es la campaña en los millennials.
Gracias, Urpi. Muchísimas gracias. Ya nos vemos, amigos de La Mula y de Útero. Pueden ver todo en la página web de Datum, datum.com.pe. Y estamos en una nueva oportunidad con más noticias. Gracias.